por Crom. Buenas noches, noctámbulos. Ricardo se reúne con los príncipes cristianos. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El talismán, de Walter Scott. Habremos de envainar la espada victoriosa y volver hacia atrás nuestros pasos, que hollaron enemiga cerviz. Camino de la gloria, la cota rinconar, que con solemne voto en la casa de Dios nuestros hombros vestía. Voto tan incumplido como aquellas promesas que niñeras del pueblo para callar al niño hacen, sin recordar jamás. La cruzada, tragedia. Capítulo 19. El arzobispo de Tiro era un emisario bien escogido para comunicar a Ricardo las noticias que el rey del corazón de león no habría escuchado de ninguna otra voz, sin las más violentas manifestaciones de resentimiento. Hasta que el sagaz y venerable prelado halló dificultades para hacer que el monarca escuchara las noticias que echaban al suelo todas sus esperanzas de reconquistar el santo sepulcro por la fuerza de las armas y de adquirir la gloria que las universales aclamaciones de la cristiandad estaban dispuestas a conferirle como campeón de la cruz. Pero según se deducía del informe del arzobispo, Saladino estaba reuniendo todas las fuerzas del centenar de tribus de que disponía, y los monarcas europeos, ya disgustados por diferentes motivos de aquella expedición, que hasta entonces había venido siendo tan azarosa, y que cada día lo era más habiendo resuelto abandonar su proyecto, apoyaban su decisión en el ejemplo de Felipe de Francia, quien, aunque haciendo grandes protestas de afecto y asegurando que antes querría ver a su hermano de Inglaterra fuera de peligro, declaró su propósito de regresar a Europa. Su gran vasallo, el conde de Champagne, había tomado la misma resolución, y no era de extrañar que Leopoldo de Austria, que había sido ofendido por Ricardo, se alegrara de aprovechar la ocasión para desertar de una causa de la que era considerado jefe su arrogante adversario. Otros anunciaban el mismo propósito, de manera que era evidente que si el rey de Inglaterra se obstinaba en quedarse en Palestina, no dispondría de otra ayuda que la de los voluntarios que en tales circunstancias quisieran unirse al ejército inglés, y la ayuda dudosa de Conrado de Montserrat y de las órdenes militares del Temple y de San Juan, las cuales, a pesar de su juramento de hacer la guerra a los sarracenos, veían con envidia que cualquier monarca europeo llevara a cabo la conquista de Palestina, donde con intenciones egoístas y de baja política pensaban establecer dominios independientes propios. No se necesitaron muchos argumentos para que Ricardo comprendiera cuál era su verdadera situación, y en efecto, después de su primera explosión de cólera, se sentó tranquilamente y con mirada sombría, cabizbajo y cruzados los brazos sobre el pecho, escuchó los razonamientos del arzobispo sobre la imposibilidad de continuar la cruzada si desertaban sus compañeros. Hasta se abstuvo de hacer ninguna interrupción cuando el prelado se aventuró a sugerir, con mesuradas palabras, que la misma impetuosidad de Ricardo había sido una de las principales causas del disgusto que los príncipes sentían por la expedición. «Confieur», contestó Ricardo con mirada abatida y una especie de melancólica sonrisa, «confieso, reverendo padre, que en algunas cosas tendría que entonar el culpa mía, pero ¿no es doloroso que las explosiones de mi carácter sean castigadas con esta penitencia? ¿Y por qué uno o dos arrebatos de natural indignación sea condenado a ver cómo se pierde delante de mi rica cosecha de gloria para Dios y de honor para la caballería? Pero no se perderá, por el alma del conquistador, que plantaré la cruz en las torres de Jerusalén, o la plantarán sobre la tumba de Ricardo. Podéis hacerlo, dijo el prelado, sin que se vierta una gota de sangre cristiana en esta contienda. Os referís a un convenio, señor prelado, pero la sangre de estos perros infieles cesaría de correr, dijo Ricardo. Habrá suficiente gloria, contestó el arzobispo,
con haber arrancado a Saladino por la fuerza de las armas y por el respeto que le inspira vuestra fama. Condiciones tales como la reconquista inmediata del Santo Sepulcro, la apertura de Tierra Santa a los peregrinos, la garantía para su seguridad mediante la ocupación de plazas fuertes, y por encima de todo, el asegurarnos la posesión de la Ciudad Santa mediante la concesión a Ricardo del título de Rey Guardián de Jerusalén. ¿Cómo?, dijo Ricardo, cuyos ojos brillaron más que de ordinario. Yo, Rey Guardián de la Ciudad Santa. La victoria, si eso ya no lo fuera, no podría producir más, a menos coste, siendo obtenida con fuerzas poco bien dispuestas y desunidas. Pero se propone Saladino conservar sus intereses en la Tierra Santa, con la categoría de cosoberano, con juramento de alianza, contestó el prelado, con el poderoso Ricardo, y si se le permitiera emparentar con él mediante matrimonio. «¿Mediante matrimonio?», dijo Ricardo, sorprendido aunque menos de lo que esperaba el prelato. «Oh sí, Edith Plantagenet. He soñado yo eso, o alguien me lo ha dicho. Mi cabeza aún está débil de la fiebre y ha sufrido mucha agitación. Fue el escocés, o el jaquín, o quizá ese santo ermitaño quien me habló de tan raro proyecto». «El ermitaño de Engaddi, lo más probable», dijo el arzobispo, «porque él ha intervenido mucho en esta cuestión, y desde que el descontento de los príncipes se hizo visible, e inevitable la separación de sus fuerzas, celebró muchas consultas, tanto con los cristianos como con los musulmanes, para negociar una paz que diera a la cristiandad, por lo menos en parte, las ventajas que se perseguían con esta guerra santa». «Mi prima para un infiel», exclamó Ricardo, cuyos ojos empezaban a despedir chispas. El prelado se apresuró a apaciguar su cólera. «Ante todo, no hay que decir que debe obtenerse el consentimiento del Papa. El santo ermitaño, que es muy conocido en Roma, lo negociaría con el Santo Padre». «¿Cómo? ¿Sin que nosotros diéramos antes nuestro consentimiento?», dijo el rey. «Ciertamente no», dijo el arzobispo, contestando en un tono de voz tranquilizador e insinuante. «Eso solo se haría mediante vuestra especial sanción». «Mi sanción para casar a una parienta mía con un infiel», dijo Ricardo, hablando con el tono de voz del que duda sobre lo que debe hacer, pero no del que rechaza en absoluto la proposición que le hacen. ¿Cómo habría podido soñar una componenda tal? Cuando salté a la costa de Siria desde la proa de mi galera, como el león salta sobre su presa. Y ahora, pero proseguid, que os escucharé pacientemente. Tan contento como sorprendido por hallar su misión mucho más fácil de realizar de lo que había supuesto, el arzobispo se apresuró a recordar a Ricardo ejemplos de tales alianzas en España, efectuadas con la previa aprobación de la Santa Sede, las incalculables ventajas que toda la cristiandad obtendría de la unión de Ricardo y Saladino mediante un lazo tan sagrado, y principalmente habló con gran vehemencia y unción de la probabilidad de que Saladino, en caso de que se realizara la alianza propuesta, abjurara su falsa fe por la verdadera. ¿Ha manifestado el sultán alguna disposición respecto a convertirse al cristianismo?, dijo Ricardo. Si así fuera, no existe rey en la tierra al que concediera la mano de una parienta, aunque fuese mi hermana, con más placer que al noble Saladino, a pesar de que otros pudiesen poner a los pies de ella cetro y corona, y él no pudiese ofrecerle más que su buena espada y su corazón, más bueno todavía. Saladino ha oído a nuestros doctores cristianos, dijo el arzobispo algo evasivamente, a mí mismo, aunque no lo merezca, y a otros, y como escucha con paciencia y contesta con calma, puede esperarse muy bien que pueda ser salvado, lo mismo que se saca un tizón de la hoguera. Magna es ventas et prevalipit. Además, el ermitaño de Engaddi, pocas de cuyas palabras caen sin fruto en el surco, está firmemente convencido de que se acerca la hora en que los sarracenos y demás paganos se acerquen a la fe, a lo cual podría ayudar mucho este matrimonio. Él sabe leer el curso de los astros y, viviendo en mortificación de la carne, en aquellos lugares divinos que los santos pisaron en la antigüedad, el espíritu de Eliján el Tishbite, fundador de su bendita orden, le visita tal como fue visitado por el profeta Elías, hijo de Chamthat, cuando le cubrió con su manto.
El rey Ricardo escuchó el razonamiento del prelado con la vista baja y evidentes señales de turbación. «No sé lo que me pasa», dijo, «pero me parece que estos fríos consejos de los príncipes de la cristiandad me han contaminado con su letargia espiritual. Hubo un tiempo en que si un seglar me hubiese propuesto una tal alianza, le habría aplastado contra el suelo, y si hubiese sido un eclesiástico, le habría escupido el rostro como el renegado o sacerdote de Baal. Y sin embargo, ahora esta proposición no suena tan extraña a mis oídos. ¿Por qué no habría de aceptar la fraternidad y la alianza con un sarraceno que es bravo, justo y generoso, y que aprecia y honra a un enemigo digno, como si se tratara de un amigo, mientras que los príncipes de la cristiandad huyen del lado de sus aliados y abandonan la causa de Dios y de la buena caballería? Pero me revestiré de paciencia y no pensaré más en ellos. Solo haré una prueba para conservar su valerosa fraternidad, si es posible. Y si fracaso, señor arzobispo, volveremos a hablar de vuestro consejo, que por ahora ni acepto ni rechazo. Vamos al consejo, señor, que ya es hora. Decís que Ricardo es impetuoso y orgulloso. Vais a verle humilde como la modesta Ginesta, de que se deriva su apellido». Ayudado por los servidores de su cámara, el rey se vistió apresuradamente, poniéndose un jubón de un color oscuro y liso, y sin otra insignia de su dignidad real que un aro de oro en su cabeza. Salió con el arzobispo de Tiro para asistir al consejo, que ya les esperaba para empezar la deliberación. El pabellón del consejo era una amplia tienda delante de la cual ondeaba la gran bandera de la cruz, y otra en que se veían aún una mujer arrodillada, con los vestidos en desorden y despeinada, que representaba a la desolada y triste iglesia de Jerusalén, y llevaba la divisa: «Affileta sponsae ne obligaris». Centinelas cuidadosamente seleccionados impedían circular por los alrededores de la tienda, a fin de que las discusiones, que a veces adquirían un ruidoso y tempestuoso carácter, pudieran llegar a otros oídos que los interesados. Allí era, pues, donde estaban reunidos los príncipes de la cruzada, esperando la llegada de Ricardo, y hasta la breve espera que tuvieron que aguantar fue utilizada contra él por sus enemigos, que se entretuvieron contando varios rasgos de su orgullo y de su injusta presunción de superioridad, aduciendo como prueba la corta dilación que les daba ocasión para que ellos comentaran. Cada uno procuraba afianzarse en la mala opinión que tenía del rey de Inglaterra, y se justificaba de ella por la ofensa recibida. Enjuiciaba con severidad extremada las circunstancias más pueriles, y todo seguramente porque sentían el instinto respeto que les inspiraba el heroico monarca, y necesitaban no pocos esfuerzos para sobreponerse a aquel sentimiento. Por consiguiente, acordaron que le recibirían con cierta frialdad y sin más respeto que el estrictamente necesario para mantenerse dentro de la rígida etiqueta. Pero cuando vieron aquella noble figura, aquel rostro de príncipe, un poco pálido aún por la enfermedad, aquellos ojos de los que los poetas habían dicho que era la brillante estrella de la batalla y de la victoria, cuando les asaltó a la memoria el recuerdo de sus hazañas, casi superiores a la fuerza y valor humanos, el consejo de los príncipes se levantó en peso. Hasta el envidioso rey de Francia y el taciturno y ofendido duque de Austria se levantaron como todos los demás, y toda la asamblea de príncipes prorrumpió unánimemente en aclamaciones. «Dios guarde al rey Ricardo de Inglaterra, viva el valiente corazón de león». Con una expresión franca y abierta como el sol del estío cuando nace, Ricardo distribuía su agradecimiento a los que le rodeaban, felicitándose de encontrarse otra vez entre sus nobles hermanos de cruzada. «Quiero decir unas breves palabras», en estos términos se dirigió a la asamblea, «aunque sobre un tema tan indigno como yo mismo, y corriendo el riesgo de retrasar en unos pocos minutos las deliberaciones para el bien de la comunidad cristiana y el éxito de su santa empresa». Los príncipes volvieron a sus asientos y se hizo un profundo silencio. «El día de hoy», prosiguió el rey de Inglaterra, «es de gran solemnidad para la Iglesia, y es misión de los hombres cristianos en un día como este reconciliarse con sus hermanos y confesarse las faltas entre sí.
Nobles príncipes y padres de esta santa expedición, Ricardo es un soldado. Su mano está siempre más dispuesta que su lengua, y ésta está demasiado acostumbrada al duro lenguaje de su oficio. Pero ni por las palabras violentas de un Plantagenet, ni por sus desconsideradas acciones debéis abandonar la noble causa de la redención de Palestina. No debéis renunciar a la gloria terrenal, ni a la salvación eterna, que podéis ganar aquí, si es que el hombre puede llegar a merecerlas nunca, porque los actos de un soldado hayan sido violentos, y sus palabras tan duras como el hierro que lleva desde su infancia. Si Ricardo ha faltado a alguno de vosotros, Ricardo os dará satisfacción de palabra y de obra. Noble hermano de Francia, he tenido la desgracia de haberos ofendido. La majestad de Francia no tiene ninguna reparación que pedir a la de Inglaterra, contestó Felipe con gran dignidad, aceptando la mano que le ofrecía Ricardo. Y sea la que sea la decisión que tome respecto a la continuación de esta empresa, dependerá del estado de mi propio reino, pero no ciertamente de ninguna envidia o disgusto relacionados con mi real y valerosísimo hermano. Austria, dijo Ricardo avanzando hacia el archiduque, con una mezcla de franqueza y dignidad, mientras Leopoldo se levantaba de su asiento como involuntariamente y con movimiento de autómata que depende de una fuerza exterior. Austria cree que tiene razón de estar ofendida con Inglaterra. Inglaterra cree que tiene razón de quejarse de Austria, que se perdonen mutuamente, que no se rompa la paz de Europa y la concordia de este ejército. Actualmente defendemos juntos la bandera más gloriosa que haya podido enarbolar ningún príncipe de la tierra, la bandera de la salvación. No permitáis, pues, que entre nosotros existan disputas por el símbolo de nuestra dignidad terrenal, si es que lo tiene en su poder. Y Ricardo dirá, aunque sin otro motivo que su amor a la Santa Iglesia, que se arrepiente de la violencia con que insultó al estandarte de Austria. El archiduque permaneció silencioso, malhumorado y descontento, con la vista fija en el suelo. Su rostro revelaba un reprimido disgusto que, por una mezcla de temor respetuoso y de timidez, no se atrevía a expresar con palabras. El patriarca de Jerusalén se apresuró a romper aquel embarazoso silencio, declarando que el archiduque de Austria había asegurado, bajo solemne juramento, no saber nada, directa o indirectamente, respecto a la agresión que se había cometido contra la bandera de Inglaterra. Así pues, hemos inferido al noble archiduque el mayor entuerto, dijo Ricardo. Le pedimos perdón por haberle atribuido una ofensa tan cobarde, y le tendemos la mano en señal de renovación de paz y amistad. ¿Pero qué es esto? Austria rechaza nuestra mano descubierta como antes la rechazó enguantada. ¿Cómo? ¿No podemos ser su amigo en la paz ni su contrario en la guerra? Bien, así sea. Aceptamos la poca estima que nos tiene como una penitencia por la falta que en un arrebato hemos cometido contra él, y daremos por concluido este asunto entre nosotros dos. Al decir estas palabras, volvió la espalda al archiduque, con un movimiento más bien de dignidad que de desprecio, y el de Austria pareció quitarse un peso de encima, como el chico travieso que hizo novillos, cuando la mirada de su severo maestro se aparta de él. Noble conde de Champagne, príncipe marqués de Montserrat, valiente gran maestre de los templarios, estoy aquí como un penitente en el confesionario. ¿Alguno de vosotros tiene algún reproche que hacerme, o ha de reclamar alguna reparación de mí? No sé en qué podría cimentar ninguna, contestó el adulador Conrado, salvo que el rey de Inglaterra se lleva toda la gloria que sus pobres hermanos de guerra podían esperar obtener en esta expedición. Mi acusación, si soy llamado a hacer alguna, dijo el maestre de los templarios, es más grave y más importante que la del marqués de Montserrat. Quizás será mal visto que un religioso militar como yo levante la voz donde tantos nobles príncipes callan. Pero conviene al honor de todo el ejército, y no menos al del noble rey de Inglaterra, oír que alguien le dice cara a cara lo que tantos otros no vacilan en reprocharle cuando él está ausente. Alabamos y honramos el valor y las grandes hazañas del rey de Inglaterra, pero nos sentimos agraviados de que en todas las ocasiones se arrogue y mantenga una preferencia y una superioridad sobre nosotros, a la que no se pueden someter los príncipes independientes. Por nuestra propia y libre voluntad podemos reconocer su valentía, su celo, su riqueza y su poder,
pero el que se apodera de todo, como si a todo tuviese derecho, y no deja nada de conceder a nuestra cortesía y a nuestra gloria, nos rebaja de aliados que somos, a vasallos o mercenarios, y empaña a la vista de nuestros soldados y súbditos el brillo de nuestra autoridad, que ya no podemos ejercer independientemente. Ya que el rey Ricardo ha pedido que le dijéramos la verdad, no debe sorprenderse ni agraviarse si oye alguna de boca de alguien a quien las pompas del mundo le están prohibidas y para quien la autoridad secular no es nada y no sirve para aumentar la prosperidad del templo de Dios y la postergación de León, que corre husmeando que presa que puede devorar. Al escuchar pues la verdad que le digo contestando a su pregunta, verdad que mientras la estoy diciendo, sé que es confirmada en el corazón de cada uno de los que me oyen, a pesar de que el respeto ahogue sus voces, no debe agraviarse, repito, el rey de Inglaterra. Las mejillas de Ricardo enrojecieron mientras el gran maestre dirigía este directo y descarnado ataque a su conducta, y que casi todos los circunstantes convenían en lo justo de la acusación. Aunque irritado y mortificado a la vez, comprendió el murmullo de asentimiento que le siguió, demostró a las claras que abandonarse temerariamente a la indignación sería dar ventaja a su frío y cauto acusador, que era lo que el templario se proponía con su discurso. El rey pues hizo un violento esfuerzo y estuvo callado durante el espacio de tiempo que se necesita para rezar un Padre Nuestro, lo cual le había aconsejado que hiciera su confesor para dominarse cada vez que se encontrara en una situación parecida. El rey habló con tono reposado, empañado por algo de amargura, especialmente al principio. Así es pues, y nuestros hermanos se han tomado el trabajo de anotar los fallos de nuestra naturaleza y la ruda impetuosidad de nuestro celo. Si alguna vez ha sido preciso dar órdenes, sin tener tiempo para reunir al consejo, jamás podría creer que ofensas casuales o impremeditadas, como las mías, pudiesen encontrar tan profundas raíces en el corazón de mis aliados, en esta santísima causa. Jamás habría podido creer que por culpa mía quisieran retirar la mano del arado cuando casi nos encontramos ya al final del surco, que por culpa mía quisieran volver sobre sus pasos en el camino de Jerusalén, que abrieron con sus propias espadas. Llegué a creer vanamente que mis humildes servicios podrían haber sido el contrapeso de mis impetuosos errores, que si se recordaba que yo había excitado a la vanguardia de un asalto, no se olvidaría que yo también era el último en la retirada, que si yo he clavado mi bandera en los campos de batalla conquistados, esta era la única ventaja que buscaba, mientras los demás se repartían el botín. Puedo haber dado mi nombre a una ciudad conquistada, pero su soberanía la he dejado para los demás. Si me he obstinado en sostener a atrevidos paraceres, no creo que haya ahorrado mi propia sangre, ni la de mi pueblo, cuando ha llegado la hora de ponerlos en obra. Y si en la confusión de una marcha o de una batalla he dirigido órdenes a los soldados de los demás, les he tratado igual que los míos, dándoles las provisiones y medicinas compradas a alto precio, que sus soberanos no les pudieron procurar. Pero me avergüenza recordaros lo que todos parece habéis olvidado. Miremos más bien qué hay que hacer de ahora en adelante, y creedme, hermanos, añadió con el rostro encendido por el entusiasmo, no hallaréis ni el orgullo ni la ira, ni la ambición de Ricardo, como una piedra que estorbe puesta en mitad del camino, cuando la religión y la gloria os llaman como la trompeta de un arcángel. Oh no, jamás podría sobrevivir al pensamiento de que mis faltas y mis debilidades hayan de servir para deshacer la buena camaradería de los príncipes aliados. Me cortaría la mano izquierda con la derecha si eso os pudiera atestiguar mi sinceridad. Voluntariamente cederé los derechos de dirigir el ejército y hasta mis propios súbditos. Estos estarán a las órdenes de los jefes que designéis, y su rey estará dispuesto a trocar la vara de mando por la lanza del aventurero y servir bajo la bandera de Bausan entre los templarios o bajo la de Austria
si Austria quiere designar a un hombre valiente para mandar sus tropas. O si todos estáis cansados de esta guerra y sentís que la armadura magulla vuestros delicados cuerpos, dejad solo a Ricardo con 10 o 15.000 de nuestros soldados, que trabajen para el cumplimiento de vuestro voto, y cuando Sion esté ganada, exclamó agitando en el aire su brazo como si desplegara la bandera de la cruz sobre Jerusalén. Cuando Sion esté conquistada, escribiremos sobre las puertas de las murallas, no el nombre de Ricardo Plantagenet, sino de aquellos generosos príncipes que le hayan dado los hombres y las armas para conquistarla. La ruda elocuencia y la decidida expresión del guerrero monarca reanimaron los decaídos ánimos de los cruzados, avivaron su devoción y, fijando su atención en el principal objetivo de la empresa, hicieron que la mayor parte de los circunstantes se avergonzasen de haberse dejado arrastrar por motivos de queja tan nimios como los que antes les habían preocupado. El brillo de unos ojos se contaminó a los otros. Una voz animó a la otra voz. Se levantaron y, como una consigna, el grito de guerra que en otros tiempos contestó al sermón de Pedro el ermitaño se repitió como un eco, y de todas partes gritaron: «Acaudíllanos, valeroso corazón de león, nadie tan digno como tú para guiar a los valientes que quieren seguirte. Guíanos a Jerusalén. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Benditos los que ayuden con armas su empresa». El súbito y general grito que se levantó fue oído desde más allá del cordón de centinelas que custodiaban el pabellón del consejo, y propagado entre los soldados del ejército, que, inactivos y desanimados por la enfermedad y el clima, habían empezado como sus jefes a caer en el abatimiento. Pero la reaparición de Ricardo con renovado vigor y con su conocida voz en la asamblea de los príncipes reanimó enseguida su entusiasmo, y millares de decenas de millares de voces contestaron con el mismo grito de «Sion, Sion, guerra, guerra». Inmediatamente iniciemos la batalla contra los infieles. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Las aclamaciones del exterior aumentaron a su vez el entusiasmo reinante en el interior del pabellón. Aquellos en que no ardía la llama sintieron miedo de parecer más fríos que los demás. Ya no se hablaba más que de marchar directamente hacia Jerusalén, tan pronto como expirara la tregua, y de tomar entre tanto las disposiciones necesarias para aprovisionar y reorganizar el ejército. Se levantó la sesión del consejo, y al parecer todos salieron poseídos del mismo entusiasta propósito, que de todas maneras se extinguió pronto en el corazón de muchos, y que en verdad no existió en ningún momento en el corazón de otros. El marqués Conrado y el gran maestre de los templarios, que eran de estos últimos, se retiraron juntos a sus cuarteles, nada tranquilos y muy descontentos de los acontecimientos de aquel día. «Siempre te dije», exclamó el gran maestre con fría y sardónica expresión peculiar en él, «que Ricardo se escaparía de las débiles trampas que le has puesto, como un león pasaría por una telaraña. Ya ves que no tiene que hacer más que hablar, y su aliento agita a esos locos inconscientes tan fácilmente como el remolino del viento amontona las pajas esparcidas y las barre todas o las dispersa a su albedrío». «Pero ¿cuándo ha pasado el viento?», dijo Conrado. «Las pajas que él hizo bailar al son que quiso vuelven a caer al suelo». «Pero no ves, por otra parte», dijo el templario, «que si este nuevo propósito de conquista fuese abandonado y no se realizara, y si cada uno de sus poderosos príncipes se le dejara obrar según su pobre criterio puede inspirarles, Ricardo podría llegar a ser rey de Jerusalén mediante un pacto y establecer con el sultán términos en el tratado en que acepte las condiciones que precisamente tú pensabas que le iban a exasperar». «Por Mahoma y Termangante, ¿por qué los juramentos cristianos ya han pasado de moda?», dijo Conrado. «¿Crees que el orgulloso rey de Inglaterra quería unir su sangre con un sultán infiel? Mi política ha consistido en mezclar este ingrediente en el tratado para hacérselo abominable. Tan perjudicial para nosotros sería que se convirtiera en señor nuestro mediante un tratado como por una victoria». «Tu política ha calculado mal la digestión de Ricardo», contestó el templario.
Conozco su pensamiento por unas palabras que se le escaparon al arzobispo. Y tu gran golpe de la bandera no ha producido más perturbación que la de echar a perder un par de varas de seda bordada. Marqués Conrado, me parece que no estás en tus cabales. Ya no confiaré en tus ardides, sino que probaré los míos propios. ¿Conoces a esa gente a quien los sarracenos llaman chareguitas? Naturalmente, contestó el marqués. Son desesperados y fanáticos entusiastas que consagran sus vidas al progreso de su religión. Algo así como los templarios, salvo que a ellos no les contiene nada para lograr sus fines. No bromees, contestó el ceñudo monje. Has de saber que uno de ellos ha incluido en su sangriento voto el nombre del emperador de aquella lejana isla, el cual debe ser sacrificado como principal enemigo de la fe musulmana. Un inteligente musulmán, dijo Conrado, que Mahoma le envía al paraíso en recompensa. Ha sido detenido en el campamento por uno de nuestros escuderos y en un interrogatorio secreto ha confesado francamente su decidido e inflexible propósito. Dijo el gran maestre. Que Dios perdone a los que han impedido la realización del propósito de ese inteligente chareguita, contestó Conrado. Le tengo preso, añadió el templario, y como puedes suponer, le mantengo incomunicado de todos, pero a veces escapa la gente de las cárceles. Las cadenas se han dejado abiertas y los cautivos han escapado, contestó el marqués. Ya lo dice un antiguo aforismo, no hay prisión tan segura como el sepulcro. Cuando recupere la libertad, volverá a intentar poner en práctica su propósito, agregó el religioso militar, porque esos perros lo llevan en su sangre, no perderá el rastro de la presa. No digas más, contestó el marqués, ya veo tu política, es terrible, pero de urgente necesidad. Solo te lo digo, dijo el templario, para que estés en guardia, porque el alboroto será terrible, y no se sabe contra quién volverán su rabia los ingleses. Existe otro peligro, mi paje sabe los proyectos de ese chareguita, añadió, y además, es un obstinado e impertinente. Quisiera deshacerme de él, porque dificulta mis movimientos pretendiendo ver con sus ojos y no con los míos. Pero nuestra Santa Orden no me da poder para poner remedio a este inconveniente. Oh, calla, el sarraceno puede encontrar una buena daga en su celda, y te aseguro que le hará servir para escaparse, lo cual realizará con toda seguridad cuando el paje vaya a llevarle la comida. Eso dará cierto color al asunto, dijo Conrado, y de todas maneras. De todas maneras, sí, pero, dijo el templario, son palabras para locos. Los hombres cuerdos no vacilan ni hacen marcha atrás, deciden y ejecutan. Cuando en sus redes prende león la belleza, tan colmada de gracias, el remover no osa sus crines, y aún menos el terror de sus uñas. Así el gran Alcides hizo de clava rueca para ser agradable a Onfalda, la bella. Anónimo. Capítulo 20. Ricardo, el confiado objeto de la oscura traición que hemos relatado en la última parte del precedente capítulo, después de realizar, por el momento al menos, la triunfal unión de los príncipes de la cruzada, decidiéndoles a proseguir la guerra con energía. No tenía otro afán en su corazón que restablecer la tranquilidad en el seno de su propia familia. Y ahora, que ya podía juzgar más serenamente, podía empezar una clara investigación sobre las circunstancias en que se produjo la pérdida de su bandera y la naturaleza y extensión de las relaciones entre su parienta Edith y el desterrado aventurero de Escocia. Así fue como la reina y las damas de su séquito se asustaron al recibir la visita de Sir Thomas de Vaux, quien pidió a Lady Calixta de Montfort, camarera mayor de la reina, que le siguiera a la tienda del rey Ricardo. «¿Qué digo, señora?», preguntó temblorosa la dama a la reina. «Nos va a matar a todas». «No tengáis miedo, señora», dijo de Vaux. «Su majestad ha perdonado la vida al caballero escocés, que era el principal culpable, y lo ha regalado al médico moro. Por consiguiente, no castigaría con más severidad
a una dama, aunque hubiese faltado. «Inventa alguna historia convincente, muchacha», dijo Berengaria. «A mi esposo le queda demasiado poco tiempo para investigar la verdad». «Explica la historia tal como ocurrió», dijo Edith, «porque, si no, lo haré yo». «Con el permiso de vuestra majestad», dijo de Vaux, «mi humilde parecer es que Lady Edith aconseja bien, porque aunque el rey esté dispuesto siempre a creer todo lo que vuestra gracia quiera contarle, dudo que tenga la misma deferencia con Lady Calixta, y principalmente en este asunto». «El señor de Gisland tiene razón», dijo Lady Calixta, muy agitada al pensar en la investigación que iba a efectuarse. «Además, aunque tuviese bastante serenidad para investigar una historia plausible, yo no tendría, pobre de mí, fuerzas para explicárselas al rey». Con esta predisposición a decir la verdad, acompañó a de Vaux, Lady Calixta, hasta la tienda del rey, y tal como se propuso, confesó claramente el ardid de que se habían valido para hacer desertar de su puesto al desgraciado caballero del Leopardo. Exculpó a Lady Edith, pues ya sabía bien que no habría dejado de justificarse ella misma, y echó la mayor parte de la culpa sobre la reina, su señora, sabiendo que sus faltas parecían más perdonables a los ojos del corazón de león. La verdad es que Ricardo era en el fondo casi un niño. La primera llamarada se había extinguido hacía rato, y no estaba dispuesto a censurar severamente una falta que ya era imposible corregir. La astuta Lady Calixta acostumbraba desde su más tierna infancia a penetrar en las intrigas cortesanas y a espiar los indicios de la voluntad del soberano. Se apresuró a regresar al lado de la reina, corriendo como un gamo, encargada por el rey de preguntarle si querría recibir una rápida visita suya, a cuyo mensaje la dama añadió un comentario basado en su observación personal, destinado a demostrar que Ricardo no intentaba sino conservar la severidad necesaria para inspirar a su real consorte el arrepentimiento por su pasada falta, y extender sobre ella y las damas complicadas en el asunto su gracioso perdón. «De este lado sopla el viento, muchacha», dijo la reina, muy satisfecha de aquella confidencia. «Puedes creer que, a pesar de que sea tan gran guerrero, le será muy difícil a Ricardo vencernos en este asunto, y que, como suelen decir los pastores pirenaicos en mi país de Navarra, más de uno va por lana y vuelve trasquilado». Después de informarse de todos los detalles que Calixta podía comunicarle, la reina Berengaria se puso su más atractivo vestido y esperó confiada la llegada del heroico Ricardo. Este llegó y creyó encontrarse en la situación del príncipe que penetra en una provincia que le ha inferido un agravio, convencido de que su cometido se limitara a reconvenir y a recibir acatamiento, pero la encuentra en situación inversa a lo que esperaba, en estado de completa enemistad y de abierta rebelión. Berengaria conocía muy bien el poder de sus encantos y el afecto que por ella sentía Ricardo, y estaba convencida de que ahora, después de la primera explosión de ira, desvanecida sin que hubiera habido ninguna víctima, podría restablecer la normalidad. Lejos de escuchar los reproches que le hacía el rey, y que merecía tan justamente por la ligereza de su conducta, atenuada mejor, negada la falta de que era acusada, echándola a inofensiva broma. Por otra parte, negó con toda clase de hábiles formas de disimulo que ella hubiese ordenado a Nectabanus que llevara al caballero más allá de la ladera de la colina en que hacía su guardia, y extremó que quizá fuera verdad, que le hubiese ordenado que introdujera en su tienda a Sir Kenneth. Y luego, si elocuente había estado en su defensa propia, mucho más lo estuvo cuando se puso a acusar a Ricardo de indelicadeza por haberle negado una gracia tan simple como la vida de un infortunado caballero que por una impremeditada broma de ella había incurrido en los peligros de la ley marcial. Lloró y sollozó, recriminando la terquedad de su esposo en este asunto, que habría podido hacerla desgraciada para toda la vida, porque siempre más habría creído ser impremeditada causa indirecta de aquella tragedia. La visión de la víctima decapitada se le había aparecido en sueños,
y hasta era posible, porque muy a menudo ocurren cosas semejantes, que se le hubiese presentado su auténtico espectro a los pies de su cama, en sus horas de vigilia. A todas estas desgracias mentales le había expuesto la severidad del que, aunque decía que perdía el juicio a la más leve mirada de ella, no quiso renunciar a un acto de venganza ruin, a pesar de que había existido el peligro de hacerla tan desgraciada. Este chubasco de elocuencia femenina fue acompañado con los habituales argumentos de lágrimas y suspiros, y pronunciado con tal entonación y ademanes, que dieran a entender que el resentimiento de la reina no era simple cuestión de orgullo o enfado, sino expresión de la sensibilidad herida, al ver que no tenía sobre su esposo la influencia que ella creía tener. El buen rey Ricardo estaba muy desconcertado. En vano intentó hacer entrar en razón a aquella que, a causa de su condescendencia, no era posible que escuchara ningún argumento, y por otra parte, no sabía decidirse a imponer su autoridad a una criatura tan bella y que estaba tan irrazonablemente exaltada. Así pues se vio reducido a la posición defensiva y se esforzó en reprenderla en tonos cariñosos por sus sospechas y en desvanecer su enfado. Y le dijo que no debía pensar más en lo ocurrido, ni tener remordimientos, ni miedo a cosas sobrenaturales, puesto que Sir Kenneth estaba sano y salvo, y que lo había regalado al gran médico árabe, quien sin duda alguna era de todos los hombres el que sabía mejor el procedimiento para conservarle la vida. Pero este extremo pareció ser lo que la disgustara más, y el enfado de la reina se renovó al pensar que un sarraceno, un médico, había podido obtener un favor que ella le había pedido arrodillada y con la cabeza descubierta. Ante esta nueva acusación, Ricardo empezó a perder la paciencia y con grave entonación le dijo: «Berengaria, ese médico salvó mi vida. Si ese hecho tiene algún valor a vuestros ojos, no reprochéis que le diera tal recompensa, la única que le pude hacer aceptar». La reina vio que ya había llevado la coquetería de su enfado lo suficientemente lejos para arriesgarse más sin peligro. «Mi Ricardo», dijo, «¿por qué no me trajiste a ese sabio? La reina de Inglaterra le habría demostrado cómo sabe apreciar a quien ha podido evitar que se apagara la antorcha de la caballería, la gloria de Inglaterra y la luz y esperanza de la vida de la pobre Berengaria». En pocas palabras, la disputa conyugal había terminado, pero como a la justicia se le debía alguna satisfacción, el rey y la reina acordaron cargar toda la culpa al mensajero Nectabanus, el cual, la reina ya estaba cansada del carácter del pobre nano, así como su real consorte Ginebra, fueron sentenciados a expulsión de la corte, y el infeliz solo escapó a una reprimenda suplementaria, merced a la afirmación de la reina, de que se le había aplicado un castigo corporal. Se decidió además que, dada la circunstancia de que en breve se enviaría un mensajero a Saladino para informarle de la decisión del consejo de reanudar las hostilidades tan pronto como expirara la tregua, y como Ricardo tenía el propósito de hacer un valioso regalo al sultán, como agradecimiento al gran beneficio obtenido de los servicios de El Hakim, las dos infelices criaturas serían agregadas como curiosidades, porque por su extremadamente grotesco aspecto y por el deplorable estado de su mente, eran dignas de que se les considerara como regalos propios de un rey a otro. Ricardo aún tenía que sostener algún día otro combate con una mujer, pero fue a él con notable indiferencia, pues a pesar de que Edith era bella y altamente apreciada por su real pariente, y aunque de las injustas sospechas de él, ya desvanecidas ahora, solo quedaba la ofensa de que Berengaria, se lamentó, no era ni esposa ni amante de Ricardo, y por consiguiente temía mucho menos sus bien fundados reproches que los de la reina, no obstante ser estos injustos y fantásticos. Después de pedir ser recibido por ella a solas, fue introducido en la habitación de Edith, que estaba situada al lado mismo de la estancia de la reina, y en ella quedaron solo las dos esclavas coptas, arrodilladas en el rincón más apartado,
todo el tiempo que duró la entrevista. Un velo negro muy fino cubría de pies a cabeza la alta y graciosa persona de la noble doncella, la cual no llevaba en aquel momento ninguna clase de adorno femenino. Tan pronto como el rey traspuso la puerta, Edith se levantó y le hizo una profunda reverencia, volviéndose a sentar en una señal de él. Y cuando el rey se hubo acomodado a su lado, ella esperó, sin despegar los labios, a que el soberano hablara. Ricardo, que habitualmente trataba a Edith con la familiaridad que su parentesco autorizaba, notó la frialdad con que se le recibía e inició la conversación con cierto embarazo. «Nuestra bella prima», dijo al fin, «está enfadada con nosotros, y nosotros confesamos que duras circunstancias nos indujeron a sospechar infundadamente de que su conducta hubiese sido diferente de la que siempre observamos en toda su vida. Pero mientras dura nuestro paso por este sombrío valle de lágrimas, los hombres estamos expuestos al peligro de confundir las sombras con realidades. ¿No puede perdonar mi linda prima a su algo impetuoso pariente Ricardo?» «¿Quién puede negar el perdón a Ricardo?», contestó Edith, «si Ricardo puede obtener el perdón del rey». «Basta ya, prima mía», contestó Corazón de León. «Todo eso es demasiado solemne. Por Nuestra Señora, que esa cara triste que pones y este gran velo de luto que llevas podrían hacer pensar a la gente que eres una joven que acaba de quedarse viuda, o por lo menos que has perdido a un novio muy querido. Ánimo, seguramente ya habrás oído que no existe motivo alguno para llevar luto. ¿Por qué, pues, seguir llevando ese velo?» «Por el perdido honor de los Plantagenet y por la gloria que ha abandonado la casa de mi padre». Ricardo frunció el ceño. «El honor perdido, la gloria que ha abandonado nuestra casa», repitió irritado. «Pero mi prima Edith tiene privilegios. Yo la juzgué con demasiada ligereza, y por eso tiene derecho a tratarme rudamente. Pero por lo menos dime en qué he faltado». «Plantagenet», dijo Edith, «debía haber perdonado un agravio o castigarlo. No está bien condenar a hombres libres, cristianos y bravos caballeros a los grilletes de los infieles. No está bien hacer componendas ni concertar trueques. Condenar a muerte a aquel infeliz podía haber sido una severidad, pero habría tenido una apariencia de justicia. Condenarle a la esclavitud y al destierro es una infame tiranía». «Ya veo, linda prima mía», dijo Ricardo, «que tú eres de aquellas bellezas que creen que un enamorado ausente es como no tener ninguno o como si hubiera muerto. Ten paciencia. Una docena de ligeros caballeros pueden ir ahora mismo a alcanzarle y corregir mi error, si es que ese galán sabe algún secreto que pueda hacer más conveniente mi muerte que su destierro». «No digas cosas de mal gusto», contestó Edith ruborizándose. «Es preferible que pienses en que gracias a tu comportamiento has privado a esta gran empresa de un brazo poderoso, que has privado a la cruz de uno de sus más valerosos defensores, que has puesto a un creyente en el Dios verdadero en manos de un infiel, y que en los que son tan suspicaces como tú han demostrado ser en esta ocasión, les has dado el derecho de decir que Ricardo Corazón de León ha expulsado al más bravo soldado de su campo, por el temor de que eclipsara su fama en la batalla». «Yo», exclamó Ricardo, que estaba profundamente conmovido, «¿puedo yo envidiar la fama de nadie? Quisiera que él estuviese aquí para que demostrara esa igualdad. Dejaría mi carácter de rey y mi corona, y me enfrentaría con él, varonilmente, en la liza, y se vería si Ricardo Plantagenet tiene motivo por temer o envidiar las hazañas de ningún hombre mortal». «Vamos, Edith, tú no crees lo que dices, que la pena y el disgusto por la ausencia de tu galán no te hagan ser injusta con tu pariente, que a pesar de todas sus rarezas, aprecia tu amistad como el que más». «La ausencia de mi galán», dijo Lady Edith, «pero sí, puede decirse que es mi enamorado quien ha pagado a tan elevado precio este título, a pesar de que no soy digna de tal homenaje. Yo era para él como la luz que le guiaba adelante en el noble camino de la caballería. Pero que yo olvidara mi rango, o que él tuviera la pretensión de ir más allá del suyo, es falso.
aunque un rey diga lo contrario. Mi bella prima, contestó Ricardo, no pongas en mis labios palabras que yo no pronuncié jamás. Yo no dije que hubieses concedido a ese hombre otros favores que los que puede obtener un buen caballero, aun de una princesa, sea la que sea su condición. Pero por Nuestra Señora, entiendo algo en los juegos del amor. Empiezan en un mudo respeto y distantes reverencias, pero cuando llega la oportunidad, la franqueza aumenta, y así sucesivamente. Pero no hay que hablar de eso con quien se cree más sabia que todo el mundo. Siempre escucho de buena gana los consejos de mi pariente, dijo Edith, cuando no son susceptibles de ofenderme, ni a mí, ni a lo que soy. Los reyes, bella prima mía, no aconsejan, ordenan, dijo Ricardo. También ordenan los sultanes, dijo Edith, pero es porque ellos tienen esclavos que gobernar. Vaya, podrías aprender a dejar de lado ese desprecio que sentís por los sultanes, cuando tan alta estima ponéis en un escocés, dijo el rey. Considero a Saladino más leal a la palabra que empeña, que a ese miserable Guillermo de Escocia, que se hace llamar León. ¿Podéis creerlo? Ha faltado a su palabra miserablemente, dejando de enviarme los refuerzos que me había prometido. Permitid que os diga, Edith, que quizá con el tiempo lleguéis a preferir un turco leal a un escocés desleal. No, jamás, contestó Edith, aunque el propio Ricardo, que pasó el mar para echarles de Palestina, abrazara su falsa religión. ¿Quieres oír mi última palabra?, dijo Ricardo, y la oirás. Cree de mí lo que quieras, bella Edith, pero yo no olvidaré que somos cercanos y queridos primos. Diciendo estas palabras se retiró con aparente amabilidad, pero en realidad muy poco satisfecho del resultado de su entrevista. 4 días después de haber sido expulsado Sir Kenneth del campamento, el rey Ricardo estaba sentado en su tienda, gozando de la brisa que soplaba del oeste todas las tardes, y que por ser muy fresca, parecía que viniera de la feliz Inglaterra para reanimar a su aventurero monarca, que lentamente iba recobrando las fuerzas que necesitaba para llevar a término sus gigantescos proyectos. No había nadie con él, pues de Vaux había ido a Ascalón para traer refuerzos y provisiones de guerra, y la mayor parte de los otros altos funcionarios estaban ocupados en diferentes trabajos preparatorios de la reanudación de las hostilidades y de una gran revista del ejército que había de celebrarse el día siguiente. El rey escuchaba el repiqueteo de las forjas, donde se herraba a los caballos, el ruido de los armeros, que en sus tiendas estaban reparando arneses, los gritos de los soldados, que iban de una parte a otra, resonaban vibrantes y alegres, con una entonación que revelaba el entusiasmo, presagio de victoria. Mientras el oído de Ricardo se deleitaba con esta confusión de ruidos, y mientras se abandonaba a las visiones de conquista y de gloria que le sugerían aquellos rumores, un escudero fue a decirle que afuera esperaba ser recibido un mensajero de Saladino. «Que entre inmediatamente», dijo el rey, «y con los debidos honores, Jocelyn». El caballero inglés hizo entrar a un individuo que, en apariencia, no parecía ser más que un esclavo nubio, pero que por su aspecto despertaba vivo interés. Era de magnífica estatura y nobles proporciones, y su rostro impresionante, aunque negro, no presentaba ningún rasgo característico de la raza de color. Sobre sus cabellos, negros como el carbón, llevaba un turbante blanco como la leche, y en los hombros una capa del mismo color, abierta por delante y por los lados. Bajo ella se le veía una túnica de piel de leopardo, que le llegaba poco menos que hasta las rodillas. Los extremos de sus musculosos miembros, brazos y piernas, estaban desnudos, salvo que llevaba sandalias y un collar y brazaletes de plata. Del cinto pendía una estrecha daga con empuñadura de boj, con vaina recubierta con piel de serpiente. En la mano derecha empuñaba una corta jabalina armada con ancha y recta punta de acero, de un palmo de longitud, y con la izquierda, sujeto con una cuerda trenzada de seda e hilos de plata, guiaba un gran perro de caza de noble aspecto. El mensajero se prosternó, descubriendo en parte sus hombros, en señal de humillación,
y luego de tocar con la frente en el suelo, se irguió, quedando con una rodilla en tierra, mientras entregaba al rey una cartera de seda que contenía otro hilo de oro, con una carta del sultán en árabe, acompañada de una versión al inglés normando, y que puede traducirse de la siguiente forma: Saladino, rey de reyes, a Melechric, el león de Inglaterra, habiendo sido informados por tu último mensaje de que prefieres la guerra a la paz y nuestra enemistad a nuestra amistad, te consideramos ciego en este asunto y esperamos convencerte de tu error, cuando Mahoma, el profeta de Dios, y Alá, el Dios del profeta, juzguen la controversia existente entre vosotros. Por otra parte, te tenemos en gran estima a ti y los regalos que nos has enviado, entre ellos los 2 enanos, singulares por su deformidad, parecida a la de Sopo, y tan alegres como el laúd de Isaac. Y en agradecimiento a estos regalos salidos del tesoro de tu generosidad, te enviamos a un esclavo nubio llamado Souhak, cuya inteligencia no debes juzgar, como hacen los locos de la tierra, por el color de su rostro, porque los frutos de cáscara negra son los más exquisitos en perfume. Sabe ejecutar las órdenes de su dueño con la misma fidelidad que Rustam de Sablestán. Además, apreciará su habilidad en dar consejos, cuando hayas aprendido a entenderte con él, porque el Señor de la Palabra ha sido condenado al silencio entre las paredes de marfil de su palacio. Le encomendamos a tus cuidados, confiando en que no puede tardar el momento en que te preste un gran servicio. Y con esto nos despedimos de ti, esperando que nuestro santísimo profeta aún pueda llamarte a la contemplación de la verdad. Pero si te falta esta luz, nuestro deseo es que recobres rápidamente tu real salud, para que Alá pueda juzgar entre tú y nosotros en el llano de un campo de batalla. El mensaje llevaba la firma y el sello del sultán. Ricardo examinó en silencio al nubio, que estaba delante de él con la vista baja, cruzado de brazos, inmóvil como una estatua de mármol negro, de la más exquisita factura, que esperara la vida del contacto de Prometeo, el rey de Inglaterra, quien, como se dijo de su sucesor, Enrique VIII, le gustaba ver a un hombre, se deleitaba admirando la musculatura y la simetría del que contemplaba en aquel momento, y en lengua franca le interrogó: ¿eres pagano? El esclavo movió la cabeza, púsose un dedo en la frente y se persignó para demostrar que era cristiano, y volvió a quedar en su actitud de inmóvil humildad. Un cristiano nubio, sin duda, dijo Ricardo, y privado del órgano de la palabra por esos perros infieles. El mudo volvió a mover la cabeza para decir que no, levantó el índice señalando al cielo y luego lo puso sobre sus labios. Ya te comprendo, dijo Ricardo, sufres la privación de la palabra por voluntad de Dios y no por crueldad de los hombres. Sabes limpiar una armadura y un cinto, y si es preciso, ceñírselos a un guerrero. El mudo dijo que sí con la cabeza, y se dirigió a la cota de malla que, junto con el yelmo y el escudo del caballeresco monarca, estaba colgada de uno de los palos que sostenían la tienda, y la cogió, manejándola con suficiente habilidad para que quedara demostrado que conocía perfectamente la misión de un escudero. Veo tu habilidad, y sin duda serás un buen sirviente. Estarás al servicio de mi cámara y de mi persona, dijo el rey, para demostrar cuánto aprecio el regalo del sultán. Si no tienes lengua, es natural que no puedas ir con indiscreciones a nadie, ni que me irrites con contestaciones inconvenientes. El nubio se postró otra vez en tierra hasta tocar el suelo con la frente y quedóse de pie, unos pasos atrás, como esperando órdenes de su nuevo dueño. Bien, puedes empezar tu tarea ahora mismo, dijo Ricardo, porque veo empañado el escudo, y quiero que cuando la ponga ante la cara de Saladino, esté tan limpio y reluciente como el honor del sultán y el mío propio. En el exterior de la tienda sonó un cuerno, e inmediatamente entró Sir Henry Neville, con un mazo de mensajes. «Son de Inglaterra, señor», dijo al entregárselos. «De Inglaterra, de nuestra Inglaterra», repitió Ricardo con triste entusiasmo. «Ah, no imaginan allí cuánto han torturado a su soberano, la enfermedad y la tristeza, y los falsos amigos, y los obstinados enemigos».
Procedió a abrir los pliegos y pronto hubo de exclamar: «Ah, todo eso no viene de un país que vive en paz. También allí se pelean. Vete, Neville. Debo enterarme de todo a solas y con quietud». Obedeció Neville, y Ricardo pronto quedó absorto en los tristes detalles que le enviaban desde Inglaterra, relativos a los partidísimos que destrozaban sus dominios, la desunión de sus hermanos Juan y Godofredo, las disputas de ambos con el gran Justicia, Longchamp, obispo de Ely, la opresión ejercida por los nobles sobre los campesinos y la rebelión de estos contra sus señores, lo cual había dado lugar a escenas de tanta violencia que algunas veces habían hecho derramar sangre. Detalles de incidentes que mortificaban su orgullo y atentaban a su autoridad, mezclados con prudentes avisos de sus sabios consejeros más fieles, que le rogaban que regresara inmediatamente a Inglaterra, convencidos de que su presencia era lo único que podía salvar a su reino de los horrores de la guerra civil, de que se apresurarían a aprovecharse Francia y Escocia. Lleno de la más penosa ansiedad, Ricardo leía y releía aquellas cartas de mal agüero. Comparó la interpretación que en algunos de ellas se daba a los hechos, con el diferente relato que de los mismos se daba en otras, y pronto se abstrajo de todo lo que le rodeaba, a pesar de que, para disfrutar del fresco de la tarde, se hubiese sentado a la entrada de la tienda, con las cortinas retiradas, de manera que podía ver y ser visto por los centinelas y todos los que estaban allí cerca. Más adentro, en la sombra de la tienda y ocupado en la tarea que le ordenara su nuevo dueño, el esclavo nubio estaba sentado casi de espaldas al monarca. Había terminado de limpiar y ajustar la cota y la bandolera, y en aquel momento se aplicaba el ancho escudo recubierto de plancha de acero, que Ricardo utilizaba a menudo para operaciones de reconocimiento o para atacar plazas fuertes, como más eficaz defensa contra las armas arrojadizas que el estrecho escudo triangular que utilizaba cuando montaba a caballo. Este escudo no llevaba ni los leones de Inglaterra, ni otra divisa alguna susceptible de llamar la atención a los defensores de las murallas atacadas. Por consiguiente, la tarea del escudero se reducía a dejar su superficie reluciente como cristal, en la cual parecía ser muy hábil. Detrás del nubio y muy poco visible desde el exterior, estaba tendido el gran perro, del que podía decirse que era su hermano en esclavitud, y que, como si supiera que había sido cedido a un regio propietario, yacía al lado del mudo con la cabeza y las orejas tocando el suelo, y las piernas y patas encogidas debajo del cuerpo. Mientras el monarca y su nuevo criado estaban ocupados de esta suerte, entró en escena otro actor, que se mezcló con el grupo de soldados ingleses, que por respeto a la pensativa actitud y abstraída ocupación de su soberano, hacían la guardia delante de la tienda en un silencio absoluto, contra lo que acostumbraban. Sin embargo, no prestaban mayor atención a su servicio que la habitual. Algunos jugaban con piedrecitas a juegos de azar, otros conversaban en voz baja sobre la próxima batalla, y algunos más dormían en el suelo, envueltos en sus grandes capotes. Entre estos confiados centinelas se deslizó la andrajosa figura de un viejo turco, pequeño, vestido miserablemente, como un morabito o santón del desierto, especie de exaltados que alguna vez se aventuran a penetrar el campamento de los cruzados, a pesar de que allí se les trataba con desdén siempre y con violencia a veces. Pero la vida de lujo y la indulgencia de los jefes cristianos atraía a sus tiendas un considerable concurso de músicos, cortesanas y mercaderes judíos, coptos y turcos, y toda la escoria de los pueblos orientales, de manera que el cafcán y el turbante no eran ningún motivo de recelo o alarma en el campamento cristiano, a pesar de que si se había formado aquella expedición, era precisamente para expulsarles de la Tierra Santa. Sin embargo, cuando la enjuta y miserable figura que nos hemos referido se acercó a los soldados de la guardia, y estos se dieron cuenta de ello, se quitó el sucio turbante verde que le cubría la cabeza, mostrando que su barba y sus cejas estaban afeitadas como acostumbraban los juglares de profesión, y que sus raros y arrugados rasgos
y la expresión de sus pequeños ojos negros correspondían a una mente enferma. «Baila, moravito», gritaron los soldados que conocían las costumbres de aquellos exaltados vagabundos. «Baila o te lo diremos con las cuerdas de los arcos, hasta que bailes como el trompo de un cuchillo». Así le acometieron aquellos indisciplinados centinelas, contentos de tener a alguien a quien atormentar, como el niño que caza una mariposa o descubre un nido de pájaros. Como si le complaciera satisfacer los deseos de los soldados, el moravito saltó e hizo cabriolas delante de ellos, con singular agilidad, lo cual, dado lo enjuto de su cuerpo y su seca y arrugada cara, le hacían parecer una hoja muerta dando vueltas a merced de un remolino del viento invernal. El único mechón de cabellos que emergía de su cabeza calva y afeitada parecía el asa por la que le sostuviera algún genio invisible, y en verdad, habríase podido decir que se precisaba un arte sobrenatural para ejecutar aquel baile desenfrenado, durante el cual apenas se le veía tocar el suelo con los pies. Con el torbellino del baile, saltando de acá para allá y haciendo cabriolas de una parte a otra, iba acercándose, aunque insensiblemente, hacia la puerta de la tienda del rey, de manera que cuando al fin se desplomó, rendido al suelo, después de 2 o 3 saltos más altos que los que hiciera hasta entonces, cayó a no más de 30 yardas de la persona del monarca. «Dadle agua», dijo un soldado, «siempre piden de beber después de sus zarabandas». «Sí, agua dices, Long Allen», exclamó otro arquero con el tono más despreciativo para el desdeñado personaje. «¿Cómo quieres que le guste esta bebida después de una danza mora como esa? Ni el diablo encontraría una gota aquí», dijo un tercero. «Es preciso que de este viejo infiel, de pies ligeros, hagamos un buen cristiano y que beba vino de Chipre». «Sí, sí», dijo un cuarto, «y en el caso de que no lo quiera, trae el cuerno con que Dick Hunter administra las purgas a su yegua». Inmediatamente se formó un coro alrededor del exhausto derviche que yacía en el suelo, y mientras un guerrero de gran estatura levantaba el enjuto bailarín, otro le presentaba una botella de vino. Como no podía hablar, el hombre movió negativamente la cabeza y rechazó con la mano la bebida prohibida por el profeta, pero los que le atormentaban no se dieron por satisfechos. «Trae el cuerno», dijo uno. «No existe mucha diferencia entre un turco y un caballo turco, y le trataremos igual». «Por San Jorge que vais a ahogarle», dijo Long Allen, «y además es lástima hacer engullir a un perro infiel una cantidad de vino que serviría para emborrachar a un buen cristiano». «No conoces la manera de ser de esos turcos y paganos, Long Island», contestó Henry Westall. «Te aseguro que ese vino le hará bailar la cabeza en sentido contrario al de las volteretas que hacía bailando, y se la dejará como antes. Ahogarle, se ahogará tanto como la perra negra de Ben, con 1 libra de mantequilla». «¿Y por qué le quieres negar a este pobre diablo pagano un trago aquí, en la tierra, si ya sabes que en toda la eternidad no tendrá una gota de agua fresca para remojarse la lengua?», dijo Tomalin Blackes. «Es muy serio eso, caramba», dijo Long Allen, «y solo porque es turco a causa de haberlo sido su padre antes que él. Si fuese un cristiano renegado, le daría el rincón más caliente del infierno para que estableciera allí sus cuarteles de invierno». «No te metas en líos, Long Allen», dijo Henry Westall. «Te aseguro que tu lengua no es de las más cortas. Y te profetizo que contigo tendrá que ver el padre Francisco, como ocurrió una vez a causa de la muchacha siria de ojos negros. Pero ahora llega el cuerno. Daos prisa, ábrele la boca con el mango de la daga». Espera, ya entra en razón», dijo Tomalin. «Fijaos, ya pide la botella. Apartaos, muchachos. Como dicen los holandeses, es manso como un cordero. Estas gentes son buenos bebedores, una vez han empezado, y este no tose bebiendo ni se arrepiente de haberlo decidido a ello». En efecto, el derviche, o lo que fuera, bebió, o simuló beber, toda la botella de un solo trago, y cuando se la quitaron de los labios, después de terminada, exhaló un profundo suspiro y solo dijo: «Allah Kerim», o sea, Dios es misericordioso. Los soldados que habían presenciado aquel monstruoso trago prorrumpieron en una carcajada tan fuerte
que sacó al rey de su ensimismamiento y levantando el dedo dijo encolerizado: «Granujas, no tenéis respeto ni disciplina». Guardaron todos el más profundo silencio, conocedores del temperamento de Ricardo, que tan pronto admitía cualquier familiaridad de los soldados, como exigía el más riguroso respeto, aunque esto ocurra raras veces. Los soldados se retiraron a mayor distancia de la regia persona y probaron de arrastrar al moravito, que rendido al parecer por la fatiga y por el vino que había engullido, forcejeando y gritando se resistió a que le sacaran del lugar donde estaba. «Dejadle donde está, locos», dijo Long Allen en voz baja a sus compañeros. «Por San Cristóbal, que haréis enfadar a nuestro Ricardo, y a lo mejor vemos venir volando su daga y clavarse en nuestros costados. Dejémosle solo, y en menos de un minuto quedará dormido como un lirón». En aquel mismo momento el monarca les lanzó otra mirada de impaciencia, y todos se apartaron rápidamente, dejando al derviche en el suelo, imposibilitado, al parecer, de mover un solo miembro o un músculo de su cuerpo. Un momento después todo volvió a quedar tranquilo y silencioso, como antes de la llegada del turco. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.